Agradecemos que nos hayan visitado en esta mañana y acompañar a nuestro amigo Alfaro Yam, que es nato de nuestro pueblo. Bueno, primeramente agradecemos, tengo el honor de poder darle las palabras de bienvenida como amigo de nuestro compañero Alfaro, cafetero, maya, escritor. Bueno, creo que nuestro compañero Marcelo Jiménez tendrá la oportunidad de poder dar todo ese historial de nuestro compañero maya y amigo, que el día de hoy pues hará la presentación y un relato de las vivencias que plasmó en su libro, ¿no? Primeramente, darle las gracias a todos ustedes por asistir y que nos hayan acompañado a esta bella presentación de este libro. Muy buenos días y sin más preámbulo le doy el micrófono a nuestro compañero Marcelo Jiménez. Sí, bueno, ahora sí. Muy buenos días a todos los que nos acompañan en esta oportunidad. A Mari Carmen Hernández Solís, presidenta municipal, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Y Alfaro Yan Canul, que es el autor de esta obra. Buenos días, Alfaro. Quiero agradecer la invitación para acompañar precisamente a este autor y a todos ustedes en la presentación de esta obra, en esta oportunidad, en este día. Alfaro lo conocí hace muchos años, no estoy muy seguro en el momento exacto, pero sí lo recuerdo. Si estaba egresando de Chapingo o estaba llegando en Carrillo nuevamente, como él es una persona maya originaria de esta región, de la zona centro de aquí del estado. Pero recuerdo que llegó allí con el maestro Corona. Yo estaba en los talleres del maestro Corona y me encargó pintarles en su mochila de aquellos tiempos una imagen del Che, si no me equivoco. Andaba mi amigo como hasta ahora, muy revolucionario como siempre, y me decía, en esa época no se imprimían, creo yo, ni playeras con ese tipo de imágenes, ¿no? Y me decía, píntame al Che aquí en mi bulto, en mi playera. En todos lados quería que yo se lo pinte, aunque ahora yo sé que quiere que se le pinte a la espada, pero en aquellos tiempos pues sí. Recuerdo muy bien ese momento, y también recuerdo que le vendí libros de Mao Zedong. No recuerdo exactamente los temas del libro, pero tenía yo unos libros y aproveché igual vendérselos. Todo lo que tenía que ver con los temas del ámbito progresista, pues él era amante, estaba dedicado, convencido de esos procesos. Y fue así como conocí a Alfaro en un primer momento, y desde entonces pues lo sigo saludando, lo considero un personaje muy importante en la región por su dinámica, por involucrarse precisamente en los movimientos y las iniciativas del ámbito social. En esta ocasión pues estoy aquí para comentarles brevemente sobre el libro Quintana Roo Cruzó, Historia Oral de los Mayas Eternos e Indómitos. Es una obra de Alfaro que rompe con la historia conocida, ya que hasta el momento los textos conocidos y difundidos sobre el movimiento de emancipación que se desarrollaron por más de medio siglo y que continúan desarrollándose en este territorio autonomista fueron generados desde la visión externa, más bien con la visión colonialista, porque no se había tenido la oportunidad de conocer la visión propia, la visión originaria. Y en esta obra podemos ver precisamente el punto de vista de una persona originaria, cómo ve el conflicto a partir de su cosmovisión, de su cosmopercepción, a partir de lo que entendemos nosotros como parte del conflicto. Normalmente lo que se ha descrito ha sido de fuera, o sea, gente que lo ve desde fuera, que no participa en la dinámica donde se generó el conflicto, sino que es a través de información que obtiene y le da su interpretación, y nos lo han estado planteando y es lo que conocemos. Pero a partir de la obra de Alfaro creo que se rompe ese formato y se está dando espacio ya, no es un espacio gratis definitivamente. Yo sé que para poder nosotros como gente originaria del ámbito comunitario tener espacios
y poder, por ejemplo, publicar un libro. No sé qué tantas cuestiones tuvo que resolver. Normalmente casi somos un poco complicados en el sentido de que cuando es de fuera, alguien que llega de fuera, enseguida vamos corriendo y le resolvemos su requerimiento. Pero cuando somos nosotros mismos, pues casi siempre es muy complicado. Y yo reconozco el que Alfaro haya logrado editar un libro, publicar un libro. Para empezar, ese es un gran logro. Seguramente que muchos han tenido o tienen algún material, pero pues precisamente por falta de valoración de lo propio, pues ahí lo tendrán, nadie les estará haciendo caso, nadie les estará apoyando. Pero pues eso es lo que quiero reconocer en Alfaro, que quién sabe cómo lo hizo, pero ya tiene un libro publicado. Y eso es un gran paso como una persona originaria. La historia ya conocida, formulada desde fuera del contexto y territorio en donde se desarrolla, no logra captarla ni entenderla a profundidad, ya que no vive la experiencia y la cosmopercepción del contexto a partir de los cuales surge la comprensión de la realidad. Lo anterior nos permite confirmar que el libro Quintana Roo Crusoe no solo es historia oral, es también memoria histórica viva. Es parte de nuestro patrimonio identitario formulado a partir de la visión de los protagonistas locales que visibilizan y comparten con los diferentes ámbitos y escenarios, rompiendo con esto el silencio y la negación impuesta durante muchos años. Es lo que les decía, de que es otro punto de vista que no es muy común conocer a través de un documento. Lo sabemos porque a veces tenemos oportunidad de interactuar de manera verbal, de manera oral, con los abuelos, con las personas mucho mayores que nosotros, que tienen ese conocimiento, que han recibido y han transmitido ese conocimiento de manera oral. Y el trabajo que hizo precisamente el compañero Alfaro es recopilar esa memoria histórica, esa cuestión oral, que también es un patrimonio inmaterial, porque es un patrimonio oral intangible, y acá en nuestra región somos ricos de ese patrimonio. Hace falta más acciones para poderlos compilar y dejarlos para la posteridad, para las nuevas generaciones, que igual andamos totalmente desvinculados de nuestra historia propia, de nuestra historia local, mucho más ahora con la tecnología, donde todo el mundo estamos dedicados a chatear todo menos las cuestiones, en este caso, que nos han dado identidad. La obra que nos presenta Alfaro es una aportación histórica con valor y visión local propia, que nos invita a un recorrido cronológico de hechos históricos, donde a veces sin saberlo somos protagonistas. En un contexto impuesto por intereses externos, no es fácil mirarnos y reconocernos a nosotros mismos. Estamos siendo moldeados para satisfacer la demanda creada y que nos despoja sistemáticamente de historia e identidad propia, y así ser solo imitadores y seguidores de modelos previamente establecidos a partir de los intereses del poder y del dinero de los actuales neocolonizadores. Algo que no analizamos, nosotros en el día vivimos la vida cotidiana, nos ocupamos de sobrevivir, en este caso de ver qué compramos, porque todo nos hace falta, todo nos han hecho necesario para sobrevivir. No exactamente nos haga falta, pero nos han hecho que lo consideremos como parte de nuestra necesidad, como dependencia de un sistema de consumo en el cual pues tenemos que participar en esa dinámica. Caso contrario, pues verán cómo excluirnos del contexto, porque pues no resultamos ser productivos para el sistema. Con esta aportación de Alfaro tenemos a mano suficiente material e información que nos incentiva a reflexionar y reencauzar nuestras acciones de resistencia cultural y avanzar a puerto seguro en medio del vendaval del neoliberalismo depredador de historia, naturaleza, lengua y cultura. Es un documento que surge desde lo más profundo del alma del autor. En ella plasma su sentimiento y coraje como maya indómito, porque él no solamente escribe de lo que logra recopilar, sino que él también aporta sus sentimientos. Si vemos el libro, enseguida nos damos cuenta que lo hace desde lo más profundo, se inspira, se concentra y externa sus sentimientos. Es un autor vinculado con su obra, no es distante de lo que plantea, es propio de un creador, como lo hacemos tal vez los que hacen poesía, los que hacemos arte en el ámbito plástico.
y todos los que de alguna manera nos consideran, porque a veces uno ni se siente creador, ni se reconoce creador, pero te dicen eres un creador, porque siempre rompemos los formatos establecidos y planteamos cosas diferentes a lo ya existentes. En este caso es una prueba tangible de ese rompimiento que hace Alfaro con esta obra que nos tiene y que nos ofrece para su análisis, para su discusión, para su debate, que hace mucha falta de verdad en nuestro actual contexto, en donde estamos ya perdiéndonos al no saber ni quiénes somos, de nuestra historia inmediata, al no saber ni lo que tenemos de patrimonio de valores que nos hacen diferentes al resto de los hermanos mayas de la región peninsular. Todo esto es debido gracias al tema que aborda en su obra, que es el movimiento social, el movimiento de liberación, el movimiento de emancipación que conocemos como guerra de castas. Es un término no propio, sino determinado desde fuera. Dijeron, es una guerra de castas. Pero para Alfaro y para muchos de nosotros sabemos que es una guerra de liberación del pueblo maya. Y esto es lo que él manifiesta a partir de cómo lo percibe, como actualmente maneja el término cosmopercepción, porque dicen no es cosmovisión, porque cosmovisión es como lo vemos, pero con cosmopercepción es cómo sentimos nuestro entorno, lo que nos pasa. Y Alfaro lo está manifestando en este libro que publica, el cual recomiendo para que nos informemos de detalles que no vamos a encontrar en los libros que ya conocemos, que vienen de fuera, con autores de fuera, la gran mayoría de ellos. Hay uno que otro autor regional, pero en el caso de la zona centro creo que es uno de los primeros trabajos que tienen esas características, y yo en lo personal, después de haber leído gran parte de este documento, pues lo recomiendo para que nos animemos a revisar nuestra historia local, qué es lo que nos ha formado, qué es lo que tenemos, cuáles son las herramientas que nos va a permitir continuar incorporándonos a este desarrollo global sin perdernos como cultura maya, que eso es lo más importante. Lo que está pasando ahorita es masificar a todos, que seamos solamente una masa sin identidad, pero acá tenemos suficiente para mantenernos con un desarrollo con identidad y rostro propio. Creo que tenemos aquí a mano un material que nos va a permitir avanzar en ese sentido. De mi parte, pues agradezco el espacio y la oportunidad de compartirles también un poco de lo que logré captar del documento, y felicitar a Alfaro precisamente por este trabajo que nos comparte, por este trabajo que pone a disposición de todos los que en algún momento nos interesa involucrarnos y participar en este desarrollo que debe ser a partir de lo propio, para no perdernos en la cuestión que no nos lleve el corriental del desarrollo global. Pues muchísimas gracias y muy amables por su atención. Gracias, pues buenos días a todos y a todas. Agradecerle primeramente a mi amigo Alfaro, que hoy nos da la oportunidad de ser presencia y de ser partícipes de eso. Y por supuesto al regidor Hugo Flores, que fue el causante también de que esto se diera hoy. Y no les quiero contar cómo inició la organización, pero fue en un ambiente de amigos que queremos mucho a Felipe Carrillo Puerto, en una mesa en donde tratamos siempre de llevar nuestras mejores, no solamente nuestros mejores deseos, nuestras mejores participaciones, lo que queremos para Carrillo Puerto. Aquí se encuentran varios de los que coincidimos en que era importante que este libro se presentara en casa, en Felipe Carrillo Puerto. Creo que lo presentaste hace unos días fuera de aquí, pero en Cancún, pero no nos podíamos quedar atrás. Por eso en esa reunión coincidimos todos, así de rebelde como es Alfaro, así logramos que se diera esto. Y ahorita que estaba aquí con él sentado, los dos coincidimos en la idea en que necesitamos fortalecer la historia. Y ahorita me decía Hugo también que yo volteara a ver a este lema, que no es lo mismo conocer la historia de un pueblo desde un libro, si esta es contada desde la visión de un poblador del lugar. Yo creo
que nadie mejor que todos los que hemos crecido aquí, que han nacido aquí, pueden contar la historia de Carrillo Puerto, la historia de antes y la historia moderna, porque hoy estamos construyendo lo que van a contar aquí en 50 o 100 años, y por eso para mí es muy importante poder estar aquí. Yo le aseguré a Alfaro que iba yo a hacer presencia en este momento, y de verdad agradecerte, Alfaro, yo en nombre de muchos carrilloportenses, porque este libro también tiene la participación de mucha gente que ayudó, que colaboró con los pensamientos, con la experiencia. Yo creo que eso es importante, ¿no? Un libro no lo podemos escribir cualquiera. Creo que el único libro que podemos escribir de manera individual es la vida de uno mismo. Pero en lo particular, hablar de personas, hablar de una historia, creo que le compete a muchísimos. Y eso es lo que tiene este libro, justamente, basado en historias, en hijos de personas, en nietos de personas que estuvieron en todos esos momentos. Y de verdad felicitarte, porque me consta cuánto te costó, Alfaro, tener primeramente la impresión del libro. Bueno, obviamente escribirlo, ¿no? Pero imprimirlo. Yo recuerdo muchas veces que llegaste a la puerta de varias personas, de hoy la misma gobernadora, que voy a ser pues es intermediaria para que también a ella le llegue este libro. Pero de verdad yo creo que este libro, y qué bueno que están muchos de los amigos cafeteros que ahí fueron dirigiendo al Alfaro y ahí motivándole para que me invitara también. No es cierto, Alfaro fue el primero en invitarme en esto. Yo le dije que iba a estar, porque yo creo que las cuestiones políticas no deben impedirnos a que construyamos un mejor Felipe Carrillo Puerto. Esa es la visión que yo tengo desde el primer día uno de mi gobierno, y por eso hoy podemos no solo sentarnos en el mismo lugar, compartir experiencias, compartir visiones y construir a este lugar, porque realmente lo que estamos viviendo con este buen desarrollo, como lo decía Marcelo Jiménez, tiene que ir de la mano con nuestra historia. No queremos de verdad volvernos una colonia de la zona norte de Quintana Roo, sino de verdad hablar de nuestra historia, que eso es lo que nos va a hacer todavía más ricos a los carrilloportenses. Gracias, Alfaro, de verdad felicito de todo corazón en nombre de los carrilloportenses que hoy me toca representar, agradecerte por este libro, porque muchos, yo ya comencé a leerlo, pero muchos de Carrillo Puerto se van a llevar pues buenas historias, grandes historias, muchas de las que no conocemos. A lo mejor presidentas municipales no terminamos de conocer la historia, porque tenemos que escuchar todas las versiones de todo el pueblo que va y siguen haciendo. Muchísimas gracias hoy a ti, Alfaro, y felicidades. Muchísimas gracias también, Hugo, por la invitación. Gracias. Pues la verdad es que me siento muy contento cuando veo a muchos amigos, pero sobre todo tener la grata presencia de nuestra presidenta municipal. Si bien es cierto de que en anteriores ocasiones hemos discrepado, y creo que vamos a seguir discrepando, pero siempre vamos a tratar de buscar la unidad en la diversidad, en lo fundamental por Carrillo Puerto. Gracias por tu presencia, Mario. Gracias. Y a los medios de comunicación, muchas gracias. Ahí veo a mi amigo Jonathan, a Gina Gómez, a Mauricio, a Justino Chiu, a Chiripas, como es conocido. Muchas gracias por su presencia. Y muchas gracias a mis amigos, a mis compañeros del café. Creo que muchos de los razonamientos plasmados en el libro, de allí precisamente me dieron la fortaleza suficiente para poder escribir este libro. Y en muchas ocasiones entre cotorreo y cotorreo, pues ahí me van fregando, me van diciendo, señalando la ruta, el camino. En algunas ocasiones no en muy buenos términos, pero así es el café. Muchas gracias a todos. Bueno, ¿cómo escribí este libro?
Bueno, sinceramente ni yo sé cómo escribí este libro. Ni sé. Se los debo de decir. Sin embargo, yo había leído mucho, demasiado sobre los mayas, la guerra social de liberación. Y alguien me decía por ahí de que empecé a arrastrar el lápiz. No escribo mejor que mi amigo Edgar, las columnas políticas. Pero alguien me dijo por allá, mira, ¿por qué tú no puedes escribir un libro? Y le digo, ¿qué voy a escribir un libro yo? No puedo. No sé escribir, yo soy amateur, soy llanero. Pero por allá, como dicen por allá, todo el mundo me dice que eres rebelde, eres terco. Bueno, sí lo soy. Y me digo, después de un viaje a Colombia, regresé de Colombia inspirado, totalmente inspirado. Porque alguien me decía, por allá tú puedes, que por allá los colombianos queremos darte a escribir. Mis amigos colombianos, con que tuve la oportunidad de convivir, me decía, tú puedes escribir a Faro. Jamás pensé verme en este escenario como escribiente maya. Ya después de regresar de Colombia empecé a juntar mis cosas, mis libros y todo, en fin, pero ya había leído mucho, empecé a consultar, empecé a querer escribir. Pues me fue difícil porque me agarró el COVID, todo el mes de agosto. Sí, lo del COVID era entre el vida y la muerte. Pero entre la vida y la muerte yo tengo un problema grave, como cualquier ser humano. En ese momento atravesaba yo el COVID, pero atravesaba también un problema de carácter familiar muy fuerte. Entonces me combinaron muchas cosas. Sin embargo, después del COVID, después de platicar con mi familia, con mis hijos y todo, hubo una reconciliación. Hubo un entendimiento que finalmente a principio de febrero del 2021 me senté a escribir. Bueno, los primeros días no me salía nada. Pasaron aproximadamente como una semana y en el escritorio pensando, recabando datos, trazando de alguna manera líneas de cómo quería yo el libro, pero no me salía nada. Casi estaba yo por abandonar por la escritura, pero yo en el café, yo ya había abierto la boca de que iba a escribir un libro. Digo, yo no podía quedar en vergüenza con mis amigos, y me estaban fregando. No, es que no puedes, tú, que algunos me dicen, sí puedes, algunos, bueno, el debate, no, qué sé yo. Pero bueno, finalmente voy a escribir. Mi rutina fue intensa. Fue intensa. Cuando decían por allá, es que el trabajo intelectual es muy duro, como cualquier trabajo. Pero yo me levantaba a las 2:30 de la mañana, me arreglaba y empezaba a escribir. Las primeras letras, las primeras páginas y todo. Y yo me di cuenta que ya me empezaba a fluir. Me empezaban a fluir las ideas. Iba yo escribiendo. Y luego paraba como a las 7 de la mañana, porque el cabrón café me estaba esperando, ¿no? Para discutir con Julio, para ver a Hugo, para ver a Eliseo, a mi compadre, que todo el tiempo lo tengo allá, mi amigo Edgar, a mi compadre Elisama, ¿no? Yo tenía que estar con él y sentía la necesidad de estar con él. A las 9:30 de la mañana, y yo no les decía nada, me despedía de ellos y me iba a casa. Me iba otra vez a la casa. Pues de 11 hasta las 2, 3 de la tarde escribía. De allí paraba un tantito para almorzar. Ya de 6, 8, 9 de la noche, otra vez prendido escribiendo.
Lo hice como por un espacio de... Pero tenía yo que salir a consultar. Me tenía que ir a Timizuco, a Chulán, a Chatín, a Pichín, al Señor, a ver a Hugo. El trabajo de campo lo tiene que hacer. Recopilaba y ya le daba forma entonces por las madrugadas. Finalmente el manuscrito del libro lo tuve como septiembre, octubre, noviembre, como diciembre. Ya tenía yo el manuscrito del libro. Desordenado, quizás, ¿no? Pero yo tenía que buscar a alguien que me ayudara para revisar, para ordenar todo. Yo no tenía experiencia. Y en el café de pronto surge la voz de mi amigo, el profesor Renan Mejía. Me dice, mira, yo sé que estás muy atareado, sé que no le encuentras el punto de cómo seguir. Le dije, yo te voy a ayudar. Y le digo, cuando me dijo Renan que me iba a ayudar, sentí un alivio. Y le digo, pues te dejo el manuscrito. Y el profe, sinceramente, iba avanzando muy bien en la revisión del libro. Allí íbamos avanzando y yo le preguntaba, ¿cómo vamos? Muy bien, tú no te preocupes. Tú sigue adelante en lo que estás, escribe más capítulos que yo te lo voy revisando. Pues, sinceramente, yo le tenía mucha confianza a Renan. Pero como en el mes de febrero, como a mediados de febrero, precisamente estaba yo en el café cuando yo cruza el liceo con Renan. Y le pregunto, ¿a dónde van? El liceo me dice, voy a llevar a Renan, que está muy mal. Tiene COVID. Y yo nunca pensé no ver otra vez a Renan. Porque él me dijo, que regreso al rato y vamos dando duro. Pues nunca vi a Renan, falleció como creo que en febrero, no, Eliseo. Fue para enero en que lo llevaste. Como el 14, 15 de enero, pero no. Y fallece, como un mes después fallece Renan. Y el problema, ¿cómo estaba en el manuscrito? Pues por más que intentamos con Eliseo rescatar el manuscrito, vinieron sus hijos y se lo llevaron. Digo, otro golpe duro. ¿Cómo le voy a hacer? Pues como ya estaba prendido, soy terco, soy mula. Y digo, pues le voy a continuar. Finalmente, pues si yo escribía, me acuerdo de algunas cosas y le fue dándole hasta que ya fue para febrero, marzo, abril, como para mayo. Ya tenía yo completamente ya todo. Y luego pues hay que buscar otro corrector de estilo. Me contacto con un amigo de Chetumal y que vamos dándole duro, dándole forma al libro, ¿no? Y ya agosto, como para noviembre del 22 ya estaba todo. Luego habría que buscar la manera de cómo editar el libro. Y finalmente se publicó y tengo aproximadamente ahorita 1000 ejemplares. De los 1000 ejemplares me llegó los primeros paquetes como de 300 libros. De esos 300 libros pues no me queda nada, casi ya lo regalé todo, ¿no? O sea, es parte de la promoción porque siento que esto debe ser conocido, ¿no? Pero ahí tengo, me van a llegar, digamos, los otros, pero a ver cómo vamos poniéndolo ya en el mercado. Mi libro consta de 23 capítulos. Hay capítulos bastante interesantes. El último capítulo, el capítulo 23, Mari, se lo dediqué completamente al tema de Cienca. Dentro de los 23 capítulos
aparecen allá la aparición de la cruz parlante, el origen de la cruz parlante, el fracaso de las negociaciones de paz, la nación maya cruzó, Evaristo Zulú, último rebelde maya, Siancán, territorio indígena maya cruzó. O sea, son algunos temas, algunos capítulos que tengo en el libro. Para mí la mal llamada guerra de castas no fue más que una contradicción entre la clase poderosa y los mayas cruzó. Como decía mi amigo Marcelo, muchos autores, mi respeto para ellos, pero en muchas cosas concuerdo con ellos, pero en muchas no. Si bien es cierto que podemos hablar de Villarrojas, podemos hablar de Paul Sullivan, podemos hablar de Serapio Vaqueiro y muchos otros, para mí la línea más congruente que ha tocado de alguna manera, como es la guerra Ciudad Maya, es Renato Ravelo. Porque coincido totalmente con él, porque él lo escribe desde una perspectiva de la lucha de clases. Y aquí realmente fue una lucha de clases, no fue una guerra de castas. ¿Por qué? Porque era una lucha entre la casta divina yucateca y los mayas. Una confrontación que se dio derivado a muchas cosas. Acuérdense ustedes de que los mayas, todos los mayas vivían en la hacienda como esclavos, mal pagados. La casta divina yucateca iba creciendo, pero expandiéndose por nuestro territorio. Entonces los impuestos altos, tanto del gobierno como de la Iglesia Católica. Entonces estas condiciones fueron los que motivaron el estallido de la guerra cisalmaya. ¿Quiénes fueron los iniciadores de la guerra cisalmaya? Los teóricos tradicionales hablan de tres, pero yo le agregaría la participación de Bonifacio Novelo, y les voy a decir por qué. Bonifacio Novelo, Jacinto Paz, Cecilio Chi y Manuel Antonio Ay, mucho antes de 1847, ellos habían sido soldados de los yucatecos, tanto de Barbachano como de Santiago Méndez. Estos dos caciques estaban constantemente en pugna por el control de la península de Yucatán. Ellos participaron en este tipo de enfrentamientos internos, pero también participaron defendiendo en aquel entonces la soberanía yucateca. Después de todo, pues, tanto Méndez como Barbachano, cuando ellos hablaban y lucharon supuestamente por una autonomía, no querían depender del gobierno central de Santa Ana, pero no querían depender precisamente por no contribuir, por no acordar. No era porque realmente querían una liberación para el pueblo maya. Ellos estaban protegiendo sus intereses. De tal forma que defienden a la soberanía yucateca y les dan armamento. Se iban preparando, adquiriendo experiencia, platicando entre ellos.
dentro del mismo ejército yucateco en donde pertenecían a ellos, estaban inconformes. Lo único que querían ellos era armarse perfectamente bien y adquirir más experiencia militar. Finalmente se retiran completamente a principios de 1847, enero, se retiran del ejército, pero ya tenían en mente de que ya estaban ya fraguando la guerra de liberación maya. Se liberan. Muchos autores creo que manejan de manera muy simplista el hecho de que le hayan descubierto una carta a Manuel Antonio Hoyo. Yo digo que no fue así. Yo digo que no fue así. ¿Por qué? Porque la casta divina yucateca ya se había fijado o ya tenía conocimiento de que iba a reventarse una revolución de independencia de los mayas. Entonces, por lo consiguiente, esa famosa carta que le descubrieron a Manuel Antonio Ayitec fue motivo suficiente para que la casta divina asesinara a mansalva a Manuel Antonio Ayitec. Era un pretexto únicamente para irse en contra de los insurgentes. Y efectivamente la muerte de Manuel Antonio Ayitec fue la chispa combinada con una matanza el 30 de julio de 1847 en Expetze. El gobierno yucateco y su ejército intervinieron y mataron, digamos, a casi toda la gente de Expetze. Eso fue detonante para que Cecilio Chi desatara toda su furia en contra de los hacendados que vivían en su propio pueblo en Tepeche. Esa noche conocieron realmente el tamaño de la grandeza militar de los mayas. A partir de allá empezaron a prepararse, empezaron a organizarse. Entre los comandantes mayas había, como suele pasar en cualquier sociedad presidenta, por eso no nos espantemos. Ellos tenían la idea fundamental de liberar a su pueblo a la costa que sea, sacrificando inclusive sus propios intereses, sus propias estrategias, sus propios pensamientos individuales. El comandante Cecilio Chi era el más radical. Él era de la idea acabar a como dé lugar con la casta divina yucateca, con los criollos yukatecos. Decía, tenemos que acabarlos, matándolos. Ya, no queremos nada con ellos. Esa era la posición del comandante Cecilio Chi. Mientras que el comandante Jacinto Paz decía, vamos a sustituirlos a través de un gobierno, quizás más leve, más pacífico, lo que planteaba Jacinto Paz. Cecilio Chi, el comandante Bonifacio Novelo era de la idea de una guerra de resistencia prolongada. Tenían diferentes estrategias de lucha. Sin embargo, esto era teoría. Finalmente, como nos debemos poner de acuerdo aquí en Carrillo Puerto, nosotros tenemos diferentes formas de pensar, diferentes formas de actuar, pero tenemos que buscar el punto fundamental o los puntos fundamentales para coincidir y regresar
con ese ánimo, con ese espíritu de lucha del pasado que nos legaron nuestros comandantes. Finalmente se pusieron de acuerdo nuestros comandantes y se distribuyeron la península de Yucatán. El comandante Cecilio Chi se quedó por el frente oriente, por el lado de Valladolid. El comandante Jacinto Pato se destacamentó en Peto, mientras que el comandante Bonifacio Novelo le tocó la ruta la ruta Puco. Del 30 de julio de 1847 a enero, febrero de 1948, los mayas ya tenían casi el control total de la península de Yucatán. Estaban solamente a 28 kilómetros de Mérida y a 8 kilómetros de Campeche. Era, digamos, un ejército totalmente completo. Tenían dominado todo. No llegaron a Mérida o no llegaron a Campeche por varias razones. Una de ellas es precisamente de que los mayas en aquel entonces querían el dominio rápido territorial de la península de Yucatán. Y luego establecer un gobierno indígena, revolucionario y de corte popular, precisamente aquí en nuestra región, precisamente en Nopal, Santa Cruz, Palamná, Campocorcho. Esa era la tirada. Ellos no querían tener un gobierno, ¿no? Un gobierno un gobierno en donde podrían ellos tener el control total de la península. No querían ellos eso absolutamente. Ellos querían vivir en paz, querían vivir tranquilos y habían de alguna manera pensado en la región oriente y sur de la península de Yucatán. Así pensaban nuestros antepasados. La lucha no fue fácil. Se retiran de Campeche y de Mérida y se regresan precisamente por estos rumbos. Fue un retiro para mí táctico, de estrategia militar, pero para mí, quizás si yo estuviera o cualquiera de nosotros estuviera a estas alturas, era la oportunidad de cortarle la cabeza al colonialismo español, a los criollos, que a partir de ese día, a partir de ese momento, se fue acrecentando el capitalismo yucateco. Creo que fue un error desde mi perspectiva, quizás un error para los comandantes, pero ellos en ese momento tenían totalmente, ahora sí que la temperatura, el termómetro del momento, ¿no? Se regresan el gobierno yucateco, la Iglesia Católica, la plutocracia yucateca, pensaron de que ya los mayas ya se van derrotados, ya no pueden más, se vienen para acá. Y efectivamente, de 1847 a 1849 sucedieron varias cosas. Muere el comandante Cecilio Chi, Jacinto Pato, y como que también el ejército maya, después de la muerte de ciertos comandantes, como que también les entró, digamos, un desánimo. Y esto estaba aprovechando precisamente los yucatecos, los criollos yucatecos, para armarse, para pedir apoyo. Y finalmente logran ellos
logran ellos armarse perfectamente bien. Y viene la embestida en contra de los Cruzó. Se requería en este momento algo que los pudiera unir. Y ahí aparece precisamente la mano o la idea mágica de José María Barrera. La aparición de la cruz parlante el 15 de octubre de 1850. José María Barrera tuvo la capacidad de aglutinar a través de la cruz parlante otra vez a los mayas. Se funda la iglesia tradicional, el culto a la cruz parlante. Y bueno, nuevamente los mayas siguen siendo los mayas aguerridos como a principios de 1847. Para mí la guerra social maya, coincido con varias personas cuando me dicen la primera etapa de 1847 a 1849, de 1850 a 1860, de 1860 a 1901, cuando la entrada de Bravo. Pero yo le agregaría en estos momentos de 1901 a 1915, de 1915 a 1933, de 1933 hasta la fecha de ahora. Son varias cosas, son varias etapas. Pero yo lo que quiero fundamentar, mucha gente pregunta, ¿por qué los mayas cruzó? Porque precisamente en 1850 reconocen la cruz parlante. Y a partir de ese momento se declaran cruzó, adoradores de la cruz parlante, soldados de la cruz parlante. Por eso los cruzó. En 1900 se celebra en el mes de mayo. Había recibido la orden el comandante Felipe Llamán, que fue el último comandante aquí de la cruz parlante. Recibió la orden de abandonar la ciudad. Y para eso, según nuestros abuelos, para el mes de mayo hicieron una fiesta grande, casi de una semana. Les habían dicho una retirada táctica, una retirada estratégica. Abandonan la ciudad después de una semana de fiesta, de rendirle pleitesía a la cruz parlante, se retiran. Al año siguiente, en 1901, entra Bravo. Bravo no conquistó la ciudad. Cuando llegó Bravo, la ciudad estaba sola, supuestamente sola. Pero nunca la dejaron sola porque habían vigilantes en todos los alrededores de la ciudad sagrada. Los mayas vigilaban su ciudad. Mucha gente piensa que Bravo llega así de manera muy tranquila. No es cierto. No es cierto. Bravo entró acá combatiendo. O lo combatieron más que nada. Entra Bravo. No conquista la ciudad porque estaba desocupada. Y fue de manera casual cuando entra Bravo. Porque de Peto para acá, y a pocos kilómetros, como a 30 kilómetros, 40 kilómetros, ahí se estancó Bravo. O sea, como por 2 años. La llegada de Bravo, el descubrimiento de la ciudad fue de manera fortuita. Así que Bravo no nos conquistó, ni nos derrotó en guerra. Por eso, Presidenta, coincido totalmente con Marcelo cuando dice de que todavía abrazamos la teoría o la tesis de Bonifacio Lovera. Nuestra guerra continua.
es una guerra prolongada y de resistencia. Seguimos luchando. Seguimos luchando. Nada más que el Estado mexicano, sinceramente, hay que exigirle más al Estado mexicano. Porque no puede ser que, Presidenta, y lo digo con todo respeto, no puede ser que nos estén aventando dádivas. Yo sé que el gobierno del Estado y usted ha estado gestionando, pero hay un límite. O sea que aquí debe haber una inversión millonaria para que estemos a la altura de Cancún, de Chetumal. No puede ser que el origen, la génesis del Estado se encuentre rezagado cuando menos 30, 40 años en servicios básicos. Y para esto nosotros planteamos que todas las políticas de carácter indígena tienen que discutirse aquí en Nocá, Santa Cruz, Palanca. No puede ser posible que se hable del Imaya. El Imaya creo que lo creó Roberto Borges. Roberto, si no me equivoco, y luego pasó Carlos Joaquín, y hoy lo tiene la gobernadora Mara. Presidenta, Imaya no debe ser Imaya, debe ser una secretaría, digamos, en donde fluyan los recursos suficientes para la región maya. Debe ser una secretaría que tenga su sede aquí en nuestra ciudad. Eso es lo que tenemos que pedir, sin egoísmos. Esté quien esté al frente, lo tenemos que apoyar. A mí no me interesa intereses de carácter personal, me interesa la colectividad. Por ello, Presidenta, sería conveniente de que todos los temas de la región maya, independientemente de las opiniones diversas, los discutamos de frente, porque tenemos la capacidad para entendernos. Se habla ahorita, y me da mucho gusto, de que la gobernadora, usted ha mencionado una apertura para la reserva de la biosfera desierta. Esa es una lucha, Presidenta, de muchos años. Y qué bueno que se esté concretando. Pero debo de decir, Presidenta, de que esta apertura o que este proyecto que lo discutamos entre todos los carneportenses. Yo sé que probablemente usted tiene una visión, Eliseo tiene una visión, mi compadre Chano tiene una visión, con que me he confrontado sobre este tema y con respeto, sé que mi compadre tiene buenas propuestas. Nosotros, el consejo donde estamos nosotros con la ingeniera Victoria, tenemos propuestas serias en este sentido. Entonces creo que nosotros, de existir una instancia que nos convoque, podemos nosotros discutir esto, porque no podemos nosotros, y con franqueza lo digo, de que nos hagan lo mismo como cuando nos quitaron, cuando nos despojaron en la reserva de la biosfera desierta, nuestro territorio ancestral, a espaldas totalmente de nosotros. Se nos quita, se nos cercena, se nos despoja el 20 de enero de 1986, 530,000 hectáreas.
por principio de cuentas. ¿Y qué pasó finalmente? Al año siguiente aparecen los famosos amigos de Ciental. El Estado neoliberal de esos años, pues para mí que era una trampa, una cuestión legal para despojarnos de nuestro territorio ancestral. Y no solamente fue en México, sino que en todo el mundo. Era una política a nivel mundial. Entregan nuestra reserva, nuestro territorio a otras personas, el manejo, el destino, el usufructo y muchas otras cosas más. Hoy hemos levantado la voz varias generaciones y varios compañeros que están aquí. Por eso, Presidenta, con mucho respeto le pedimos que este tema se discuta ampliamente, porque a nosotros nos toca hablar en este momento, porque ya después ya no tiene caso. Y yo no quisiera que la gente, que las actuales autoridades pasen históricamente como los que no supieron defender, como los que entregaron nuevamente nuestro patrimonio. En este sentido, Presidenta, con mucha energía, solicito que usted le haga llegar a la gobernadora de que nos ayude. Porque a pesar de esto también hay otras cosas que nosotros estamos en otras instancias a nivel federal. Pero vamos a conjugar trabajo, vamos a conjugar esfuerzo. Esta ciudad, la ciudad sagrada del Santo Car, merece todo nuestro apoyo, merece que en este momento, en los posteriores, independientemente de que nos gobierne, busquemos el canal adecuado para buscar la unidad en torno a los proyectos fundamentales de Carrillo Puerto. Muchas gracias, Presidenta, muchas gracias a todos ustedes. Yo quisiera practicar más, pero creo que hay tiempo medido. Muchas gracias. Esta fue la presentación del libro de Alfaro Yam Canul desde Felipe Carrillo Puerto en el Museo de la Cultura Maya, en donde estuvo presente la presidenta municipal María Hernández y algunos regidores, gente de la sociedad civil, gente del sector educativo. Y bueno, de esta forma es en este discurso largo, pero muy educativo, muy cultural. A Jonathan Estrada de Contrapunto. Aquí estamos. A Georgina Gómez de Distrito Centro, gracias por... Así es como concluye cubrir precisamente Mauricio esta Morales, presentación. de los Ciudadanos. Y pues usted ya sabe, para Cancún Channel y Contrapunto Noticias, Chetumal TV, Aida Pérez con la columna de Así nos vemos, gracias por estar Quintana Roo, Cruzó. presente. A Marisol República, Historia oral de los mayas eternos e indómitos. de Radio Chan Santa Cruz. Gracias. A Juan Chiripas.